Les voy a hablar de la fe, nuestro deber. ¿Amén? La fe, nuestro deber. Vamos a ir al Evangelio según Lucas, o como dicen algunos, según San Lucas, y vamos a leer en el capítulo 17, del verso 7 al 10. Y precisamente se dice el deber del siervo. Claro, estos títulos que tienen las Biblias no son originales, pero de acuerdo al contexto del texto, a lo que se narra, se pusieron. Entonces, en la Reina Valera del 60 tiene ese título, el deber del siervo. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Y está hablando el Señor Jesucristo. Dice el verso 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debimos hacer, hicimos. Amén. Y esto es algo muy cierto, muy serio. Nosotros creemos que Dios nos debe favores, que si oramos, Dios tiene la obligación de obedecernos, que si creemos o cambiamos ciertos hábitos de la vida, ya con eso le cumplimos a Dios y Él está obligado. No, la obligación es nuestra. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque lo hicimos nuestro Señor. En otras palabras, no se ha entendido realmente el término siervo. El siervo en la antigüedad era una persona que le pertenecía al Señor. Y en ese contexto, si nosotros somos sirvientes de Cristo, tenemos que tener claro y entender que le pertenecemos, más cuando sabemos que nos compró con su sangre. Como el apóstol Pablo nos lo dice, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Y cómo se manifiesta esa pertenencia? A través de una fe que no es simplemente el decir creo, sino es una fe que involucra todo lo que tiene que ver con fe. Involucra confianza, involucra creerle, involucra serle fiel y sobre todo obediencia y seguridad. Amén. A veces la vida del cristiano comienza a decaer porque comenzamos a movernos en el plano de los sentidos. Siempre he dicho que hay dos dimensiones, por decirlo de alguna manera, si se me permite usar el término. La dimensión del espíritu, o sea, las cosas de lo alto, como dice en un texto bíblico, el Señor, que si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, o sea, las cosas espirituales. Y la dimensión material. Satanás siempre nos quiere mover en la dimensión material, y en la dimensión material están los sentidos, las emociones y los razonamientos. Amén. Y entonces el cristiano muchas veces comienza a moverse en esa dimensión de los sentidos o de las emociones o del razonamiento. Entonces, por ejemplo, dice, ay, yo mejor no oro porque no siento. Y entonces me acuerdo de una predicación que dio el pastor Chuy, que decía, hermano, si usted va a la empresa de energía con el recibo, la factura del servicio, y va y les dice, es que hoy no siento pagarles, le cortan el servicio. ¿Amén? Igual, ¿por qué? Porque su obligación es pagar. Allá no, si siente o no siente. Si usa un servicio, tiene que pagar. ¿Amén? Y eso no material. En el plano espiritual, nosotros ya le pertenecemos a Cristo. Ya no es si sentimos, sino que por la fe, que es obediencia, debemos obedecer porque somos de Él. Es muy fácil
decir yo soy cristiano, dice una canción por ahí. Es muy fácil decir yo sigo a Cristo, pero lo real es que debemos es aplicarlo, y al aplicarlo, el cristianismo no es de palabras, es de acciones, es de obediencia. Y siempre todo el trato de Dios con la humanidad se centra en eso. Cuando Dios creó a la humanidad, a Adán y Eva, lo que ellos debían era obedecer. ¿Y qué es lo que cometieron? Desobediencia. Ahora, hay dos realidades, así como hay dos dimensiones, lo espiritual y lo material, también hay dos realidades del ser humano. Los hijos obedientes y los desobedientes. Amén. Los obedientes son hombres y mujeres de fe. Los desobedientes son hijos del desobediente, de vuestro padre el diablo, como le dice el Señor Jesucristo a los fariseos. Amén. Entonces, la fe es una obligación de obedecer a los mandatos de Jesucristo. Amén. En San Mateo capítulo 14, el verso 28 al 31, nos habla de un ejemplo que enfatiza en la obediencia al Señor. Está hablando de la experiencia que tuvo el apóstol Pedro. Amén. Cuando vio venir a Jesús. Dice el verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, están ellos en el mar, en las vigilias de la noche, y entonces, como en la cuarta vigilia, dice el verso 25, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. A veces lo espiritual nos sorprende y nos llena de miedo. Amén. Y pensamos, ¿será de nuestra mente? ¿Será que no? ¿Será que sí la voluntad? Aquí ellos estaban viendo al Señor y ¿qué muestra eso también? Que nosotros los cristianos a veces realmente no entendemos la dimensión de lo espiritual. Y por eso mismo nos da miedo obedecer al Señor. Entonces, sin embargo, Jesús les habla, les dice, no temáis, ten ánimo, soy yo, no temáis. Entonces, Pedro, siempre desde lo material, si eres tú, manda que yo haga lo mismo. Y el Señor dice, ven, amén. Verso 29, y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca. Se bajó del barco, de la barca y comenzó, dice, y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, caminó. Pero mire lo que le pasó. Verso 30. Pero al ver el fuerte viento, o sea, cuando él razonó, cuando él se centró en el sentir, en el oído, en la vista, en los sentidos, como decimos, hablándolo folclóricamente, cuando aterrizó en la realidad, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Qué es el miedo? Una emoción, un sentido, amén. Y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Porque primero lo hizo con obediencia, amén. Obedeció la voz del Señor y con la firmeza se bajó y caminó, amén. Pero cuando se bajó del plano espiritual, de la fe, de la obediencia al mandato a la palabra de Dios, perdón, y aterrizó en los sentimientos, se hundió. Entonces dice el verso 31, al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, la fe, como un deber, tiene que estar involucrando en ese deber el obedecer con firmeza y con seguridad. Amén.
Y es que si nosotros miramos del origen de la fe, tenemos muchos ejemplos bíblicos y uno de los más grandes ejemplos es el de Abraham. Miren Romanos capítulo 4, amén. Romanos 4, 18 y 19 dice así. Él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Amén. ¿Y por qué esperanza contra esperanza, hermanos? No es fácil para un hombre de 100 años creer que va a ser padre. Amén. Más sabiendo que su mujer era estéril. Esperanza contra esperanza. Y a veces uno puede imaginarse, la viejita Sara y el viejito Abraham, vamos a ser padres de multitudes. Diría la gente, ya la demencia senil, diría. No tuvieron hijos de joven, mucho menos ahora. Eso la razón. Eso la lógica humana. Pero ellos estaban parados en la promesa, en la obediencia de esperar. Y tuvieron el hijo. Amén. Dice, él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Cómo fue que él hizo la promesa? Sal, cuenta las estrellas de los cielos de noche. Claro, en las ciudades ya hoy en día por el reflejo de la luz eléctrica no se ve, pero cuando tú vas al campo, donde no hay luces eléctricas, tú ves el cielo lleno de estrellas. Y él no las pudo contar, le dijo, así será tu descendencia. Y así ha sido. Amén. Y el verso 19 dice, y no se debilitó en la fe. Mire, ahí está, no se puso a mirar por los sentidos. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Se parece a mucha gente hoy en día que Dios le dice, te voy a bendecir, y al poquito tiempo el globito de la fe se nos ha arrugado todo y comenzamos a... ¿Y si no fue el Señor el que me habló? ¿Y si es mi corazón? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si no consigo trabajo, de qué vivo? Y se nos olvida que valemos mucho más que los pajarillos. Y ningún pajarito se muere de hambre. Ningún pajarito usted lo va a ver, aunque parezca tonto lo que voy a decir, pidiendo limosna. Entonces, si creemos en Dios, Él va a proveer. Él va a proveer. Lo que pasa es que nosotros, como estamos acostumbrados a que todo así y a sentirnos que somos los que logramos las cosas, a satisfacer nuestro ego, entonces nos desesperamos. Una de las cosas que hemos podido vivenciar con mi señora en esta pandemia es que Dios suple. Han venido dineros que en condiciones normales ni llegarían. Y Dios lo suple. Es más, sin hacer ni siquiera una solicitud de ayuda ni nada. Dios mueve el mundo y las gentes y llega. Y cosas que antes anhelábamos y que decíamos, lo vamos a conseguir de esta manera. No se dieron así. Y ahora que no teníamos la manera de hacerlo, Dios suplió. Pero la cuestión es que nos quiere enseñar Dios a obedecerle a Él como parte de ese deber de creer en Él, porque le pertenecemos, y si le pertenecemos y estamos seguros, Él no nos va a faltar. Por eso dice, deleítate en Jehová, porque la obediencia no tiene que ser de una manera obligada, sino tiene que ser de una manera con gozo. Y que cuando nos venga una situación desagradable, no comenzar a pedirle explicaciones al Señor. ¿Por qué a mí? ¿Por qué si soy? ¿Por qué? Porque eso es lo que ha llevado a la teología de la prosperidad, a engañar a la gente. Es que Dios te quiere rico. Y se olvidaron que la Biblia dice que el reino de los cielos no es de este mundo, no consiste en comida ni en bebida, y que la verdadera riqueza no consiste en la abundancia de los bienes materiales que el hombre posee. Amén. Es que somos hijos del rey. Sí, somos hijos del creador del universo. Pero eso no implica que tengamos las chequeras
de riqueza temporal y pasajera que se la pueden robar y que se puede desvalorizar. Llenos. Implica que nuestra fe nos lleve a obedecerle a Él, que creó el universo y no ha mentido, y se entregó por nosotros. Amén. Abraham no se puso a mirar a Sara. ¿Y esa viejita? Es más, en algún momento Sara dice, ¿cómo yo voy a darle placer a mi hombre, a mi esposo, ya siendo tan vieja? Cuando se rió, y el Señor le dijo, ¿y por qué te has reído? Ay, no, no me reí. Porque es que esa es otra cosa. Los personajes bíblicos no son seres como nos los pinta a veces la historia sagrada. Intachables, inmaculados, perfectos. En esa falsa idea de santidad. No, los personajes bíblicos tuvieron que aprender a obedecer. Amén. Sara aprendió a obedecer. Amén. El apóstol Juan aprendió a obedecer. Aprendió el valor del amor, de la tolerancia. Y todos los personajes aprendieron a creerle a Dios. Amén. Nosotros estamos en un proceso de aprendizaje, de crecimiento, y el crecimiento se mide por la madurez que se va logrando en ciertos aspectos. Amén. Pero hay gente que lleva 15 años en una congregación y no ha aprendido a creer, y todavía andan pidiendo consejos, incluso queriendo hacer cosas contrarias a la palabra. Amén. Entonces el verso 19, el 20, más bien, dice, tampoco dudó por incredulidad. O sea, seguridad. ¿Qué dije yo? Que la fe era confianza, es creer. Amén. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? En fe, dándole gloria a Dios. Amén. Si Dios te ha prometido o me ha prometido algo, y pasan los días y no pasa nada, tengo que comenzar a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué pasa? No, tengo que mantenerme en fe, en seguridad, y comenzar a darle gloria a ti, gloria a Dios, porque tú no mientes. Y de ahí no me tengo que bajar. Amén. Dice el verso 16. Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Es que la fe de Abraham no implicaba solo para él, sino era un ejemplo de fe para toda la descendencia. Y no solamente la descendencia que es por la ley, o sea, Abraham fue padre de la fe, o sea, fue ejemplo de la fe, no solo para Israel, literal, los de la ley, para Moisés, para Josué, para David, para Salomón, para todos ellos, para Isaías, Jeremías, todos, sino para los dice también, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. O sea, ¿cuál es la fe de Abraham? Creerle a Dios. Y nosotros somos de la fe de Abraham, porque la promesa de Abraham tenía que venir, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y la bendición para todas las naciones de la tierra se llama Jesucristo, el Salvador. Amén. Gloria al Señor. Y el verso 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Te haré padre de multitudes, y lo hizo, no era. Hoy en día, para nosotros ya lo es. Incluso más allá de lo de la fe, es padre de los árabes por Ismael y es padre de los israelitas por Isaac, el de la promesa, el de la fe. Amén. Y de ahí viene la ley y viene la gracia. Gloria al Señor. Entonces,
La fe no es una opción para el creyente. La fe es un deber, es una obligación. No es si siento creer en Dios. No es que yo busco a Dios porque Él tiene que hacerme. No, es que yo lo busco porque ya Él me compró. Le pertenezco. Y como le pertenezco, tengo que obedecerle. O sea, Dios no está obligado a darme nada. Hay gente que dice, yo ayuno para que Dios me dé una esposa. No, ese ayuno no sirve para nada. El ayuno no es para sobornar a Dios, lo he dicho muchas veces. Es que yo oro para que Dios haga esto. No, ore para comunicarse con Él. Preséntele sus peticiones. Amén. Pero no con el interés de que Él haga tu voluntad o la mía, sino que esas peticiones ojalá estén conforme a la voluntad de Él para que Él se glorifique. Amén. Entonces, la fe es un deber del verdadero creyente. No es, y segundo, no es creer lo que yo quiera. Amén. Sino creer lo que Él ha establecido. Porque mucha gente cree en Dios porque me sane, porque me dé esto, porque me dé lo otro. No, yo tengo que creer en Dios porque ya soy de Él, porque ya me dio la vida eterna. Amén. Lo otro es añadidura y lo va a añadir Él en la medida que sea su voluntad. Porque en la medida que no sea en su voluntad, por más que yo le pida tal cosa, no la va a dar. Si vosotros oráis y no recibís porque pedís mal, porque no pedís conforme a la voluntad de Dios. La intención del apóstol Pablo era precisamente que la fe del creyente verdadero no estuviera fundada en cualquier cosa. Como lo decía el otro día que hablé de la fe también, la fe no es creer lo que yo quiero que Dios haga. Amén. Sino la fe no es cualquier fe, en otras palabras. Amén. Porque la gente le dice, tenga fe. ¿Pero qué? Si no saben ni siquiera qué tipo de fe. La verdadera fe, como lo explicamos la otra vez que hablamos de la fe, era la fe que viene por el oír de la palabra de Dios. Y si oímos la palabra de Dios y la creemos, nuestras oraciones, nuestras peticiones van a estar acordes a la voluntad de Dios y Él hará. Amén. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 4 y 5 dice así. Está hablando el apóstol Pablo. Dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, que es lo que hoy se utiliza en muchas congregaciones cuando se habla de la prosperidad, de la confesión positiva, del visualice, y de todas estas cosas que se han metido y han contaminado la fe. Amén. Sino que dice, sino con demostración de espíritu y de poder. Y da la explicación, porque la fe no puede estar fundada en cualquier cosa, y mucho menos en la sabiduría de los hombres. Dice así, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. O sea, en la doctrina de la prosperidad, en la doctrina de tantas cosas que están hablando del positivismo y todas esas cosas, sino en el poder de Dios. ¿Ven? Entonces, cuando la persona ha entendido que la fe está fundada en el poder, o mejor, ¿cómo nuestra fe está fundada en el poder de Dios? Cuando es una fe que es fruto del creerle a la palabra de Dios. Abraham no le creyó a cualquier Dios, le creyó al Dios del universo. Y él era de una región idólatra, de Ur de los Caldeos. Pero cuando Dios le habló, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, ya de ti una nación grande, no lo dudó. Dice, salió sin saber a dónde iba. Amén. Hoy en día Dios nos dice, yo te quiero. Es más, a mí me ha pasado algo, lo voy a hablar así. Hace mucho tiempo el Señor me dijo, yo te voy a llevar a ese país del norte para que enseñes a mi pueblo. Y yo traía una idea de que enseñar a un pueblo era formar un grupo y con una congregación. Y resulta que no, pero el Señor me ha tenido predicándole a muchas personas así en charlas familiares, en reuniones, en diálogos personales con uno o dos personas que vienen y me preguntan. Y entonces un día el Señor me hacía caer en cuenta eso.
tú le has enseñado a mucha gente, le has compartido. No es, o sea, no era mi iglesia, era la de él. Yo no formé mi iglesia, estaba edificando la iglesia de él, que está esparcida entre muchos grupos. Si uno le pone a pensar desde lo humano, se confunde, pero cuando uno dice, bueno, Señor, dice la palabra del Señor que los que creen en el Espíritu son como el viento, que no sabe de dónde sopla ni para dónde, ni de dónde viene ni para dónde va, porque lo lleva el Señor. Amén. Entonces, lo importante es que la fe, como es un deber, no puede estar fundada en cualquier cosa, ni en la sábila, ni en la tradición religiosa, ni en las teorías, perdón, de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. En su realidad de Dios poderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. O sea, se necesita oír la palabra de Dios y conocerlo para poder obedecerle. Lo admirable de Abraham fue eso. Dios le habló y él le creyó. Por eso dice, le fue contada por justicia. Amén. En el mismo libro de 1 Corintios, el capítulo 16, el verso 13, nos amplía la enseñanza de la siguiente manera. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, porque es un deber. Y a veces los deberes son un poquito difíciles de cumplir. Se necesita de compromiso, se necesita de valentía. Y hoy en día la gente lo que menos quiere es comprometerse. El Señor Jesucristo le habló a la iglesia y le dijo, id y predica el evangelio a toda criatura, id y hacer discípulos en la gran comisión. Pero la gran mayoría va y predica el evangelio, y se convierte en gente, pero no se hacen discípulos, no se llega a un compromiso de verdad con Dios, de ser discípulo, de caminar bajo la disciplina, bajo la legislación, bajo los mandatos, de Jesucristo, del reino de Dios. Amén. Somos ciudadanos. En otras palabras, el reino de Dios es algo que la gente ha querido ver como algo material. No, el reino de Dios se manifiesta en los creyentes que cumplimos el deber de la fe, que nos movemos por fe como nuestro deber, como lo que nos hace ser diferente, no nuestro discurso, sino nuestras vivencias. Y esas vivencias, insisto, tienen que producir el fruto del Espíritu Santo. Es ahí donde la cuestión se hace diferente a la religión, porque la religión son, como lo dije también en algún día, del latín religare, que significa volver a unir, son los caminos que el hombre ha inventado para unirse a Dios desde la perspectiva del hombre. Pero el cristianismo es el camino que Dios trazó para reconciliar al hombre con él, con Dios, en Jesucristo. Entonces, el que camina por ese camino está obligado a moverse dentro de los mandatos de Jesús, dentro de la verdad de Jesús, a vivir eso. Y eso no es fácil. Por eso el apóstol le dice, portaos varonilmente, con valentía. Diríamos en términos con berraquera, con decisión, con firmeza. El que diga que ser cristiano es fácil, no ha entendido. Porque el mayor enemigo del cristiano no es Satanás, es el ego. El ego. Porque a todos nos gusta que nos adulen, nos gusta que nos den y creernos que ya estamos más allá del bien y el mal. No, tenemos que negarnos, morir a nosotros para que Cristo viva. Y ese resultado solo es a través de la obediencia por fe en Jesús. Amén. En Filipenses capítulo 1 nos dice de la siguiente manera, el verso 27. Filipenses 1:27 dice así: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo,
Qué tristeza cuando uno encuentra un montón de expresiones de cristianismo que empuercan el rostro del Señor. ¿Mm? Cristianismos hechos acorde a los deseos y pasiones y perversiones de los líderes. Eso da tristeza. Cristianismos llenos de egoísmo, llenos de intolerancia, no a las ideas, porque a las ideas hay que mencionar las que son como son, a lo bueno, bueno, a lo malo, malo. Pero la intolerancia se va más allá de eso, hacia los individuos, hacia las personas. Y ahí se falla en el amor. ¿Eh? Y es que amar incluso al enemigo no es una opción, es un mandato. No es por si puedes. Necesitamos llegar a eso. Es el crecimiento que tiene que producir la fe. Y vuelvo y digo, decir ser cristiano es fácil, pero necesitamos hacerlo realidad. Y ahí es lo difícil, producir el fruto. Amar. Amar, pero no como me conviene, sino amar como debo amar. Pero amar tampoco es aguantarme todas las cosas, sino amar con madurez. ¿Mm? Es que ahí es donde viene la cuestión de la sabiduría, o por ejemplo el discernimiento tiene que darse ahí. Es bien interesante. Dice Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros, decía el apóstol Pablo, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo. El cristianismo es una lucha, por eso habla en un lenguaje así, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Porque es que no es una lucha de ir a pegarle al otro, es una lucha de vencer al enemigo del ego, al enemigo de la carne, al enemigo de Satanás y mostrar a Cristo. Es que eso es un deber. O sea, en otras palabras, la Biblia nos compara con soldados y el soldado necesita cumplir su deber antes que sus propios intereses. Por eso dice en una parte de la palabra, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. En otra versión dice que ningún soldado que está en servicio va a ocuparse de las cosas civiles, o sea, de las cosas pasajeras, sino que tiene que estar cumpliendo sus actividades como soldado. Amén. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, el verso 8 nos sigue ampliando la enseñanza de la siguiente manera. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe. ¿Qué es una coraza? Es algo duro que protege, o sea, que da seguridad, que da confianza, pero tiene que tener su elemento inicial, que es la obediencia al Dios que no miente. O sea, esa coraza de la fe tiene que no permitirnos dudar de la voz del buen pastor, no de cualquier voz. Amén. Dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, porque es que esto no es por, o sea, esta obligación es porque entendemos que Él nos amó primero y que yo me debo en amor a Él, no en que me dé o no me dé, sino que lo amo porque me amó. Si me da, gloria a Dios. Si no me da, gloria a Dios. Si vivo, gloria a Dios. Si muero, que muera en Él, gloria a Dios. Amén. Porque soy de Él. Y dice, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Por qué yelmo? Porque es el casco. Amén. La coraza que nos protege todo el ser. Pero el yelmo, porque tenemos que tener presente que hemos sido
hechos salvos por su sangre. Y si nosotros mantenemos eso, nada nos separará del amor, porque la salvación no la vamos a perder si nos mantenemos así, si hemos creído, si nos hemos arrepentido. Hay gente dudando, hay gente que lleva años y que están predicando que la salvación se pierde. Si la persona creyó y se arrepintió, no va a perder la salvación. Tendrá altibajos, se puede caer, revolcar, pero si es del Señor, dice que lo que está en su mano nadie lo arrebatará. Ay, pero hermano, porque hay cristianos que hablan, porque nunca creyeron. Judas, un ejemplo, no obedeció, no dejó renovar su corazón, siguió robando, siguió amando la riqueza más que a Dios y se perdió. Amén. Entonces, en Primera de Timoteo, capítulo 5, el verso 8 nos dice de la siguiente manera: porque si alguno no provee para los suyos, mire cómo la fe y la obediencia a Dios implica, y es que es extenso eso, un cambio en lo personal, en lo familiar, en lo social. Es que cuando el Señor dice que nueva criatura es, no es solo un discurso, tiene que ser una realidad. Yo decía alguna vez en una prédica que si yo como esposo entiendo que debo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, pues lógicamente no la voy a devaluar, no la voy a respetar, no la voy a menospreciar. Y entonces esa esposa se va a sentir en la motivación de someterse, que no es una actitud machista, de humillación, no, sino estar de acuerdo. Lo va a hacer con gozo porque se va a sentir valorada. Pero una mujer que cada rato la están menospreciando, insultándola, llamándola incluso con calificativos despectivos, pues lógicamente, ¿cómo va a estar de acuerdo con ese esposo? Pero no solo eso, sino que en todas las cosas, es que ahí es lo interesante y lo que a mí me sorprende, cómo el cristianismo, siendo algo tan hermoso para transformarnos, simplemente lo volvimos unas ideas que se resumen en 2, 3 actividades: ir a una iglesia, cantar, leer la Biblia. Eso es lindo, pero ¿la vivencia qué? La obediencia, el cumplir el deber cotidianamente de ser diferentes. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, o sea, no está cumpliendo su deber. Padres irresponsables. Y mire lo que le agrega: y es peor que un incrédulo. Es decir, el cristiano, que es cristiano, tiene que proveer para los suyos. O sea, ese deber de cumplirle a Dios lo tiene que llevar a que en el vivir diario sea un hombre responsable. Es bien desafiante eso. No es una opción, es un deber, es un compromiso. O sea, ahí el cristianismo no es de bla, bla, yo soy cristiano, vívalo. Es un compromiso. Y como compromiso lo vuelve ejemplo material para los otros. Amén. Lo hace una persona responsable. Nos hace personas responsables. Amén. Y Hebreos 4:2 dice así: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿A quiénes? A los judíos, a los israelitas, mejor dicho. Pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué no les aprovechó el oír la palabra? ¿Por qué menciona aquí la palabra? Porque el oír la palabra, ¿qué trae? ¿Qué tiene que traer como consecuencia? Fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Porque no desarrolló fe en ellos. Dice, por no ir acompañada fe en los que la oyeron. O sea, no la creyeron. La oyeron, pero no desarrollaron la fe. Por eso la Biblia dice: Dios no quiere oidores, Dios quiere hacedores de su voluntad, gente que obedezca, que cumpla el deber de creerle y de obedecerle.
de confiar, de sentir la seguridad que da la palabra de Dios, el Dios que no miente. Amén. Y el verso 6 dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de ¿qué? De desobediencia. O sea, el no creer nos vuelve desobedientes. Y hay solo dos tipos de hijos, perdón. Los hijos obedientes y los hijos desobedientes. Amén. Entonces, no entraron, ¿por qué? Porque les faltó fe, o sea, se hicieron desobedientes. Gloria al Señor. Y en Juan, primera de Juan, hacia el final de la vida, esto es un recorrido aquí por en primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 4, dice así. Miren lo que implica el deber de la fe, que demuestra nuestra naturaleza, nuestra nueva naturaleza. ¿A quién le pertenecemos? Por eso dice el verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Hay una parte en el Evangelio en Romanos, que yo siempre digo que tenemos que ser no conformarnos a este mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Y en otra parte dice, no os conforméis a este mundo. O sea, no tengan la mentalidad del mundo. O sea, que Dios quiere que nosotros pensemos diferente, porque hemos nacido del Espíritu, o sea, porque nos movemos en esa dimensión superior, por decirlo así, no porque seamos desde nuestro ego mejores, no, sino porque estamos creyendo al que es sobre todo, al que es el Señor del mundo espiritual y material, el Creador. Entonces, tenemos que cambiar nuestra mente, nuestra manera de pensar, pero es bien común que muchos cristianos sigan pensando como el mundo. Entonces, es más, las iglesias mismas, ¿por qué la música de hoy en día en las iglesias es igual a la música del mundo? Los mismos ritmos, porque están hechos al mundo. Y el joven entonces no va a una iglesia, no le gusta la iglesia porque cantan himnos clásicos, porque ahora tiene que ser con sus mismos sonidos actuales. Entonces, que dicen, no os conforméis, pero ¿qué muestra eso? ¿Se ha nacido de nuevo? ¿Qué nos dice aquí? Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. O sea, la victoria que ha vencido al mundo se va a ver en la vida suya y en la vida mía. Cuando al obedecer, al vivir la fe como nuestro deber para con Dios, hemos sido transformados en nuevas criaturas, con los mismos brazos, la misma cara, los mismos cuerpos, las mismas formas de todos los demás seres, pero con un actuar diferente que refleja a nuestro Señor, que refleja que no nos pertenecemos a nuestro ego, sino que le pertenecemos a Cristo, al Señor de señores. Amén. Por eso, el ser cristiano no es un decir. La fe del cristiano tiene que ser un deber que nos lleva a vivir como nuevas criaturas en Cristo Jesús, para testimonio viviente de que Dios es real. Amén. Dios les bendiga, hermanas y hermanos, y Dios les guarde. Y hasta la próxima.